Hola, bienvenidos a la tercera lección de este currículo titulada El potencial y la participación de las personas en situación de desplazamiento. En nuestra lección anterior, hablamos sobre la diversidad de dones en el cuerpo de Cristo, gracias a la abundancia de personas con distintos talentos y habilidades que forman la Iglesia. Sugerimos que precisamente esta diversidad de habilidades posibilita la misión integral de la Iglesia. Aunque la misión integral de la Iglesia implica atención a los diversos aspectos de la experiencia humana, material, espiritual, social, emocional, etc., la Iglesia es capaz de responder a tales diversas facetas de su misión precisamente por medio de movilizar los diversos talentos y habilidades de los miembros de la congregación. Esperamos que, antes de comenzar esta tercera lección, ustedes hayan tomado un tiempo para interactuar con las reflexiones bíblicas que hay en sus cuadernillos y para comenzar a implementar el inventario de habilidades de diversos miembros de sus congregaciones. En la primera de las reflexiones bíblicas leímos Romanos 12, otro texto, tal como 1 Corintios, que demuestra la diversidad de dones y habilidades que existen entre los miembros de la Iglesia. Si ustedes ya comenzaron a implementar el inventario de habilidades a los miembros de sus congregaciones, estamos seguros que ya comenzaron a dimensionar la diversidad de dones y habilidades que Pablo celebra en su epístola a los romanos. Además, en las reflexiones bíblicas, ustedes leyeron en el libro de Hechos 6 sobre la manera en que la Iglesia Apostólica en Jerusalén enfrentó el desafío de cuidar a las viudas en su comunidad. Al notar que las necesidades de la comunidad superaron lo que los apóstoles mismos podían suplir, dadas sus muchas otras responsabilidades, los apóstoles identificaron a personas sabias y capaces para encargarlas en este ministerio. Indudablemente, un ministerio integral a las personas en situación de desplazamiento en su comunidad excede lo que ustedes, pastores y líderes, personalmente pueden hacer. Creemos que Dios ha dotado a sus congregaciones de personas tales como los diáconos en Hechos 6, que tienen las habilidades idóneas para liderar ciertos aspectos del ministerio con la comunidad desplazada. Tal vez, en la aplicación del inventario ya están identificando buenos candidatos para contribuir y o liderar ciertos aspectos del ministerio integral para con las personas en situación de desplazamiento. En los próximos días, esperamos que sigan aplicando el inventario de habilidades a otros miembros de su congregación, para que puedan dimensionar mejor los otros talentos y habilidades que Dios ha plantado en su iglesia. En la lección de hoy vamos a complementar el énfasis de la lección anterior respecto a las habilidades de los miembros de la congregación. Ahora vamos a explorar el tema del potencial y las contribuciones que pueden hacer las mismas personas en situación de desplazamiento. Hay un problema muy común que socava el impacto a largo plazo de ministerios dirigidos a personas vulnerables. Con frecuencia, cuando cristianos percatan que hay alguna necesidad en una comunidad marginada, indudablemente impulsados por el amor y la compasión, ellos buscan dar y hacer todo lo que pueden para ayudar a esas personas. Y aunque sus motivos son buenos, si ellos no reconocen las fortalezas y el potencial y las contribuciones que esas personas pueden hacer a su propia recuperación, terminan cosificando a las personas marginadas y así estorbando su recuperación a largo plazo. Es importante que la generosidad de los cristianos no genere dependencia o pasividad entre las personas necesitadas, pues a veces sucede que una persona pobre llega a depender de la ayuda de otros a expensas de tomar iniciativa para su propio progreso. Además, si una persona ha sido traumatizada, puede ser que haya perdido confianza en su capacidad de cambiar su situación. Así, es vital que los esfuerzos de la Iglesia para apoyar la recuperación de las PCD no socaven la confianza y proactividad de la población, sino que apoyen y nutran sus esfuerzos proactivos a través de acompañamiento y capacitaciones que restauren su esperanza e independencia. Adicionalmente, es vital que reconozcamos que las personas en situación de desplazamiento conocen mucho mejor que nosotros sus propias situaciones.
con demasiada frecuencia, las iglesias y los ministerios cristianos llegan a trabajar con personas necesitadas imaginando que ya saben lo que esas personas vulnerables necesitan. Consecuentemente, elaboran ministerios y ofrecen servicios que no corresponden con la realidad de esas personas a las cuales quieren ayudar. Entonces, en sus propios ministerios, es importante trabajar de la mano con personas o miembros de la comunidad desplazada para que ellos colaboren en identificar las necesidades de sus comunidades y las soluciones aptas para sus contextos. Estos son los temas importantes que vamos a explorar en esta lección. Para guiar nuestras reflexiones, vamos a estudiar un texto de 2 Corintios en el cual aprendemos sobre una iglesia del primer siglo que a pesar de su necesidad llegó a ser un ejemplo a otra iglesia, que a los ojos del mundo parecía más poderosa. ¿Qué tal si comenzamos?